Berlín ha tenido que superar grandes obstáculos para convertirse en el centro social y cultural que es a día de hoy. Desde una base de acuíferos que impide construir en altura como en otras capitales europeas, hasta un pasado bélico y de ocupación que la destruyó y marcó por completo. Sin embargo, Berlín ha logrado recomponerse y cuenta hoy en día con un número considerable de edificios de gran altura, y aparte de Frankfurt, es una de las ciudades alemanas con mayor número de este tipo de construcciones. Berlín es una ciudad curiosa porque parece muy sencilla, pero es muy difícil. Es muy difícil por dos motivos. Es muy difícil porque tiene un sustrato acuífero que no permite edificios altos, que es muy curioso. O sea, no es que la ciudad nadie haya querido construir en altura, es que no se podía. Y como no se podía, lo prohibieron por norma. O sea, allí los edificios no pueden sobrepasar una determinada cota y no lo sobrepasan. Entonces, cuando tienen que construir algo que sea grande y esto, la cimentación es una tortura. Porque, por ejemplo, la estación central de Berlín, que es un edificio maravilloso, está construida con una cimentación que necesita unos cajones de hormigón tipo portuario. O sea, está construida como si fuera en el mar, curiosamente. Y eso hace posible que surjan esos edificios, si no serían imposibles, ¿no? Hay una famosísima torre de cristal diseñada por un grandísimo arquitecto, que es Mies van der Rohe, que es una torre de cristal que surge hacia arriba y sobresale muy poquito, pero sobresale gracias a que al ser de cristal pesa poco y el proyecto pudo salir adelante. Luego no se construyó, pero fue un emblema de superación de esa dificultad enorme. Y luego la segunda dificultad que ha tenido Berlín es que fue machacada en la guerra, totalmente destruida, ¿no? Y entonces el problema curioso fue que a la hora de reconstruirla no pudieron hacer mejoras que hubiesen facilitado la movilidad en la ciudad, porque cambiar el catastro era tan complicado que prefirieron reconstruirla como estaba, con pequeñísimas modificaciones para arreglar problemas puntuales de tráfico. La ciudadanía no quiso cambiar la ciudad y la ciudad sigue teniendo el aire como si hubiese construido desde el principio, aunque los edificios son muy potentes y muy nuevos y muy esplendorosos. Berlín es una especie de enciclopedia de arquitectura. Igual que en Madrid primábamos la movilidad sobre la residencia, en Berlín los edificios tienen todos firma y los arquitectos viajan en peregrinación. Tras la guerra, la ocupación militar y la creación del Muro de Berlín afectaron a la conformación de la ciudad y la ejecución de ideas arquitectónicas y planes de urbanismo. La ciudad antigua en el oeste se llenó de vida, mientras que una arquitectura que buscaba la proyección de la forma sobre el uso ciudadano en el este creó una diferenciación estética y funcional entre ambas. Por último, el tema de la ocupación después de la guerra por una ciudad dividida en dos por el muro, con criterios completamente distintos de cómo era un lado y cómo era el otro. Y esa especie de cicatriz de cambio de tipo de la ciudad pues se ha mantenido muy hábilmente, sugiriendo por dónde iba el muro y haciendo unos paseos de recorrido, o sea, convirtiendo la historia en explicación de lo que se está viendo y haciéndolo muy bien. Entonces esas tres cosas convierten a la ciudad en algo muy distinto. Pues es curioso porque en el oeste la ciudad tuvo una recuperación que hizo la vida muy parecida a la que era antes, una vida muy rica culturalmente hablando y desde el punto de vista de comercios, de situaciones, de iglesias, de edificios, de todo muy, muy atractiva. Y otra segunda parte de la otra mitad del este era una mitad planificada muy de acuerdo a las teorías que estaban vigentes de planificación, o sea, era la ciudad que soñaban un poco como modelo. Y es una ciudad fallida porque no funcionan bien. La idea, por ejemplo, del famosísimo Le Corbusier, de los edificios sobre pilotes en zonas de verde con arterias que cruzan por todos lados, desde el punto de vista urbano es un desastre. Le Corbusier quería cargarse la calle y en los sitios donde le hicieron caso y se cargaron la calle, pues la ciudad simplemente no funciona. Entonces, en la parte del este de la ciudad,
Las calles están sin vida y en la parte del oeste de la ciudad los edificios casi desaparecen porque la calle es un foco enorme de vitalidad, ¿no? En la ciudad tiene tal potencia que lo absorbe todo y Berlín sigue siendo una ciudad muy atractiva. Y tenía unas condiciones de impuestos y de sistemas fiscales para atraer a la gente que viviera allí, que la dio una vida enorme, porque había mucha gente que vivía con muy poco dinero y vivían de unas maneras muy peculiares que generaron una cultura urbana, pues toda la historia de las raves y de todas estas cosas, muy atractiva. Pero la manera que tuvieron de acometer esta revivificación de las zonas perdidas de la ciudad, pues fue a base de buenos arquitectos y de buenos edificios, pero con poca involucración ciudadana. O sea, las grandes plazas se llenaron de hoteles y de edificios que estaban construidos por firmas de arquitectos muy importantes, las calles se llenaron de edificios nuevos construidos por esos arquitectos, hubo barrios enteros que son para ir a verlos porque cada casa es un muestrario de arquitectura estupendo, pero el barrio en sí a lo mejor ha quedado un poco insulso. Y es mejor la zona antigua donde allí la vida se mantiene y sigue viva, ¿no? Berlín se ha establecido como una gran capital de la cultura. Su apuesta por la industria cinematográfica ha permitido proyectar su imagen al resto del mundo. El cine es muy importante para las ciudades, muy importante, porque resaltan un poco los focos más potentes de energía que tiene la ciudad, se desparraman, ¿no? Así como en Nueva York tenemos a un Woody Allen que está presente en cada puente que ves, en cada rincón, en cada cosa, pues en Berlín también las obras de teatro y las películas y tal son fantásticas. Es que tienen un cine allí que es una industria maravillosa, ¿no? Y eso ha funcionado muy bien y ha conseguido retratar. Pero si te fijas, lo que en Nueva York son más bien paisajes, en Berlín son más bien pulsiones vitales, o sea, son elementos de acción que ocurren en la ciudad. ACS, a través de Hochtief, ha trabajado en la recuperación de espacios icónicos de Berlín, como el Humboldt Center, ejecutando su obra estructural y otorgándole un nuevo uso, respetando su pasado. Fue muy controvertido porque la decisión de recuperar ese centro donde está la catedral a un lado, está el Humboldt Center al otro, recuperarlo para la cultura, todo el mundo estaba más o menos de acuerdo, pero había muchos que querían un edificio nuevo, distinto, que no trajese recuerdos de lo que había sido aquello en el pasado. Y eso tuvo unas discusiones muy fuertes y ahí ACS tuvo una presencia muy importante, fue muy cuestionado lo que significaba aquello de recuperar un castillo como elemento. Pero lo que ha ocurrido después, que es efectivamente muy atractivo y muy importante, ha sido la habilidad de convertir aquello que inicialmente fue un poco contradictorio y que tuvo mucha oposición, convertirlo en algo que a la gente al final pues, han sabido hacerlo y le ha gustado.